Impuestos en FAB, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más aquí a Impuestos en FAB y desde luego como cada semana pues vamos a tener una serie de preguntas, contextos y desde luego todo lo que ustedes quieran saber del tema que hoy vamos a tocar y que aunque pareciera muy sencillo, verdaderamente no es tan sencillo, que es el home office y el teletrabajo. Lo empezamos a vivir a colación de la pandemia y sin duda pues fue algo que sonó mucho, que tuvo efectos en lo fiscal. Pero la base es lo importante, saber, ¿son lo mismo, no son lo mismo? ¿De qué trata? Y de ahí todo lo que vamos a seguir platicando hoy. Y para eso pues tenemos a un invitado de primera, una gran persona, un gran profesionista y bueno, un gran amigo, maestro Hipólito Romero. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues aquí divirtiéndonos con el tráfico, los climas, así es, las nuevas realidades y las nuevas modalidades. Y sí tienes razón, el teletrabajo pareciera que no llegó para quedarse tanto como el home office. Y perdona que ahí toque los dos puntos, porque ahí, como bien lo comentabas, hay muchas diferencias entre uno y otro, ¿no? Ahí sí es necesario puntualizarlo. No, y es muy importante porque sufrimos el 30 de marzo, recuerdo, se publica en 2020 el decreto que declara la emergencia sanitaria. Desde ahí había una también situación de palabras, emergencia o contingencia sanitaria. Bueno, pues total, fue emergencia, la gente se perdió, pensó que había que pagar un salario mínimo, el 31 salen las medidas, la gente se va a casa, se empieza a trabajar en eso, verdaderamente debió haber sido quizás antes, pero bueno, al final ya lo tenemos. Por ahí de los artículos 300 se reforma, se incluye y ¡pum! Ahí sale, ¿no? El teletrabajo. Pero no seas malito, platícanos un poco más a detalle cuál es la diferencia, porque la gente a veces lo ve igual. Ok. Sí, con todo gusto. Mira, aquí debe quedarnos algo muy claro. El home office lo hemos hecho antes de que se regulara en la Ley Federal del Trabajo. Punto. El home office, así como lo podemos entender de que te llevas el trabajo a casa, probablemente mucha gente lo sigue haciendo, lo ha hecho toda la vida, de que en su horario de trabajo, por X o por Y, por juntas, cargas de trabajo y demás, se lleva el trabajo a casa. Eso es home office. O sea, si tú disfrutas de sábado y domingo, de solaz y esparcimiento, entre partido de americano, de las 12, de las 3, le pones ahí un ratito de atención a lo que te trajiste de trabajo, eso es home office. Realmente lo que podemos decir es que esto ha existido desde hace mucho tiempo. El trabajo que te estás llevando a casa, de hecho el anglicismo viene de eso, llevarte la oficina a casa, busca precisamente el que se puedan optimizar las jornadas de trabajo, tal vez adelantarle un poquito o mejorar lo que te faltó, no sé, por algo te llevas el trabajo a casa, ¿no? Pero aquí lo importante para distinguirlo del teletrabajo es que el teletrabajo ya está regulado. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo que está regulado? Bueno, independientemente de que ya se ha vuelto una realidad, se establecen una serie de obligaciones para los trabajadores y para los patrones que derivan de un trabajo especial. Y esto es lo importante. Originalmente, la Ley Federal del Trabajo tenía la figura del trabajo en casa. Y el trabajo en casa era muy sencillo. Simplemente se establecía, por ejemplo, en la industria del vestido, el corte y la confección, que muchos trabajadores llegaran a las fábricas y les dieran los moldes de tela. Y les cortaban. ¿Sabe qué? Te voy a dar un 100, 500, 500 de prendas que tú tienes que coser. Y le dan el patrón para que la cosiera, le abriera los ojales, pusiera botones, colocara cierres y todo eso. Y era un trabajo a destajo. Y bueno, sigue siendo un trabajo a destajo. Entonces, tú debes como patrón llevar una relación del material que le estás entregando al trabajador y él eventualmente va a acordar contigo una fecha de la siguiente semana, es un trabajo manual y se paga a la semana, en el cual él te va a entregar tantos productos y tú estás obligado a liquidarlos. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay supervisión directa del patrón. Tú en tu casa puedes establecer eventualmente que trabajas en las tardes, en las mañanas, en las noches, manejas un Uber, te ayuda la esposa, si tus hijos ya son mayores, pues que le entren también a cumplir la cuota. Y eso era el trabajo a distancia.
De hecho, todavía se sigue contemplando la Ley Federal del Trabajo y gracias a esta diferencia ya prevalece de manera pura. Pero entre el trabajo viene una parte interesante, el término tele. Y el término tele se ha establecido en varios países. México no es el único que regula el teletrabajo. Los esfuerzos en el Cono Sur, Colombia, Argentina y demás, establecieron muy claramente que teletrabajo viene del uso de la telemática para las relaciones de trabajo. Y es ahí donde tenemos ya una regulación, pues prácticamente desde enero del 2021, que ya debe estarse aplicando. Y digo debe porque todavía tenemos algunos problemas en su aplicación. Entonces podríamos diferenciarlo así, a lo mejor me anticipo en una idea muy rápida, pero la parte de home office es algo, vamos a pensarlo, no regulado, tampoco obligado, tampoco prohibido. Lo que cada quien tuviera como iniciativa propia por adelantarse en pendientes o porque quizás los tiempos no le puedan alcanzar, así lo prevé, etcétera. La clave, yo creo, son las obligaciones. Exacto. Que es lo que está entonces en el teletrabajo ya totalmente. Y sí se hace mención expresa de la telemática. Sí. La ley laboral. Efectivamente. Entonces, eso sería la esencia, ¿no? Las obligaciones de las no obligaciones. Tú le ves, ahorita ya nos decías en el caso de home office, cómo pudiera ser que alguien lo lleve pues, a casa, lo común del corte de confección. ¿Algo en específico que tú hayas visto en la práctica que sí pudiera encajar con precisión en el teletrabajo? ¿Hacer actividades? Pues mira, aquí el detalle ha sido que inclusive las grandes plataformas tecnológicas han sido muy propositivas con relación a reunir equipos de trabajo. El home office podemos decir que generalmente se ha desarrollado de manera sola, individual, cuando el trabajador tiene tiempo. El teletrabajo lo que ha generado últimamente, y es el boom de plataformas como Zoom y demás, por ejemplo, el cambio de Google que tenía el Hangouts, por ejemplo, y ya cambia, ¿no? Para tener ahora sí sistemas donde te permite tener conferencias virtuales. Eso es lo que ha cambiado significativamente. O sea, yo creo que desde el punto de vista normativo, en nuestro país empiezan los avances del teletrabajo fuertes en 2019. La propia pandemia es la que provoca una urgente regulación de esto. Y ante plataformas más o menos funcionales, no tan masificadas, se volvió una necesidad imperiosa utilizar las plataformas y eso es lo que ha generado una serie de obligaciones, pero también una serie de excesos y una serie de abusos significativos. Y aquí nada más aclaro, y que no han llegado al sector público. Para variar, ¿eh? También hay trabajadores burocráticos que deberían tener teletrabajo y no lo tienen. Ok. ¿Cómo podríamos diferenciar entonces? Me lo pienso un poco así tratando de meter un poco de sal a la herida. Sí. El 31, creo que fue de marzo, cuando se hace la partición de las actividades esenciales y las no esenciales. No fue un invento mexicano, realmente en pandemia siempre surgió desde España. Siempre se copia así, pero bueno, de alguna forma se da un tanto esa uniformidad internacional. Podríamos pensar que el teletrabajo es para las actividades no esenciales, más no así en las esenciales. Me explico. En lo esencial yo recuerdo mucho, pues de lo que yo trabajo, la parte tributaria, que sí tendrían que haber ido las autoridades o los correspondientes. Quizás los escalonaban, ya es una cuestión interna, cómo van. Entonces, lo esencial que implica la presencia física, pues es imposible hablar del teletrabajo. Fuera de eso, ¿es optativo el teletrabajo? Sí. ¿Es forzoso? No. De hecho, para que tengamos muy claro esto, el teletrabajo no implica necesariamente que desarrolles tu trabajo fuera del centro de trabajo. La ley te señala que se considera teletrabajo cuando tenga un 40% más. Entonces va a darse un sistema, la ley contempla un sistema híbrido, o sea, combinas ir al centro de trabajo o trabajar desde un lugar fuera del centro de trabajo. Y aquí sí es importante señalar que es fuera de trabajo porque puede ser tu casa, puede ser una oficina virtual que hayan puesto diferente, puede ser que estés visitando a algún familiar fuera de tu lugar habitual y desde ahí puedes cubrir un horario de trabajo. Esa es la parte importante, que de alguna manera el esquema, como está planteado en la Ley Federal de Trabajo, implica de cualquier manera la supervisión necesaria del patrón.
Y esa supervisión puede ser de vía remota, Sí. a través de informes, correos, llamadas, Zoom. O sea, ya esa es una decisión. O los propios medios de la propia telemática. Si es necesario que estés conectado. Uno de los puntos es que el patrón proporcione la herramienta de trabajo. Y uno de estos será desde equipo de un celular, por ejemplo, que prácticamente tienes una computadora en la mano, una laptop, una computadora de escritorio y demás. Tienes ya, y con acceso a internet, entonces ya tienes acceso a telemática. Entonces muchos programas establecen casi el horario de checada cuando estés prendiendo tu computadora sin que tengas una supervisión directa de un patrón, pero sí sabe cuánto tiempo estás trabajando, cuánto tiempo estás conectado. Ya si la persona prende la computadora y se va a jugar, bueno, pues ya es otro tema, porque en productividad se reflejará, quiero pensarlo así. Y hay formas que, sin ser tan invasivas, te hago invasivas, por ejemplo, de que un programa que tú tal vez no conoces tiene abierta tu cámara. Entonces tú no la puedes bloquear. Digo, todos hemos visto que inclusive los grandes gurús informáticos le ponen una post-it a la cámara, ¿no? Para tratar. Pero hay sistemas no tan invasivos, y aquí es importante considerar que cuando trabajas desde casa estás abriendo el espacio íntimo de un trabajador a un escrutinio de quién sabe quién. Quieres pensar en tu superior inmediato, puedes pensar en un departamento de recursos humanos, el departamento de TIC, los reportes que se le dan, pero estás abriendo tu casa, es la realidad. Entonces la ley señala que los medios de supervisión no deben ser invasivos. Entonces ahí hay puntos que tal vez rayando ahí en el borde, sí sé que estás prendido, sé que no has tocado el teclado desde hace media hora, y que tal vez estás haciendo yoga probablemente o viendo una película en alguna plataforma, pero tienes que trabajar. No hay más. Sería ya contextual, ¿no? Caso por caso. Claro. Que la gente no sepa que hay una fórmula única. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte. Como sabemos, aquí la idea es que ustedes la pasen tranquilos. Vamos a ir a un corte musical, como cada vez, y regresamos. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, con la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener, con la gente, mis amigos, en las calles, sin testigos. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener, con la gente, mis amigos, en las calles, sin testigos. Me haces falta, mucha falta, no sé tú.
Bien, pues estamos de regreso y bueno, ya sabrán ustedes que aquí la idea es hacerlo de una manera muy relajada y bueno, siguiendo con ese ritmo, quisiera yo pensar en dos dudas que son comunes que sobre el tema se desarrollan. Me voy a centrar en las obligaciones del patrón. En una de ellas dice que el patrón debe estar muy atento al pago de los servicios, entiendo pues todo lo que es la energía, luz y la parte proporcional, o creo que por ahí va así, en el internet o cosas de ese sentido. Aquí mucha la pregunta es esa proporción o esa forma no total pues, de los cargos. Me pienso, por ejemplo, contextualizo. Cuando se llama a un banco, o se llamaba en épocas de pandemia, se escuchaba inmediatamente pues, un eco distinto en la llamada. Gente que desde casa, entiendo, tiene los sistemas y pues daba la atención al cliente, podría ver saldos y hasta donde se le permitiera la información. Muchas veces estas personas de manera abierta decían, bueno, es que esto ya no lo puedo ver o esto ya no lo puedo hacer por la limitante misma, ¿no? Estoy hablando de alguien que tiene que estar pegado al teléfono, que tiene que estar usando su internet, lo que implica luz y todo, que quizás fuese distinto de un desarrollador. Pensemos un desarrollador de aplicaciones o lo que fuese en ese mismo banco, pensémoslo igual, pues no es tan demandado, ¿no? Entonces las áreas pudieran dentro de una misma empresa, dentro de un mismo ente, tener esas diferencias. En la práctica o tu opinión, ¿cómo sería esta forma de proporción para lo que corresponde al gasto? Mira, aquí el detalle es que yo creo que estamos hablando de que el legislador pensó en un mundo ideal. Y desde la misma discusión de esta inclusión de esta figura, hubo bastante reticencia por parte de las cámaras. El asunto entra, ya traíamos un avance, pero realmente empieza en 2019. Lo revisa Cámara de Senadores a propuesta de una senadora del PAN. Pasa Cámara Revisora, la diputada, y durmió el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque este era uno de los puntos más destacados para tener una discusión real. Y no olvidemos, cualquier norma eventualmente debe pasar por una parte de impacto regulatorio o impacto económico. Y aquí creo que realmente no se hizo la tarea debidamente. Eso, desde el punto de vista de diseño de normas no se hizo. ¿Por qué? Porque te deje muy abierta la parte de la obligación del patrón de proporcionar las herramientas del trabajo, que no es nuevo. Esto ya viene obviamente de la Ley Federal del Trabajo, pero aplicado al teletrabajo te implica necesariamente considerar dos conceptos elementales, que son el Internet, estamos hablando de telemática, que en este caso es informática a distancia. Entonces, aquí lo más importante es que vas a trabajar con información. Ya sea un equipo de trabajo especializado, tú vas a trabajar con información de la empresa, la vas a crear, la vas a modificar, la vas a transmitir, la vas a procesar, no sé qué vas a hacer con esa información. Y el problema que se da precisamente es el establecer quién paga qué, porque obviamente el propio Internet pues, también lo aprovechas en casa para otras cosas, ¿no? Y no toda tu luz va a estar referenciada necesariamente a tu consumo en el trabajo. Si bien pudiéramos pensar que en los primeros meses hubo forma de establecer esos picos diferenciales, pues la verdad es que en estos momentos, ante una saturación de tantas actividades, te enfrentas a que cuánto debe ser lo que debe establecerse para que sea un pago correcto. Eventualmente, si tú no lo pagas y lo pone el trabajador, pues se debe integrar salario, ¿no? Sale peor. Es que es exacto, ese es el punto, ¿no? Porque luego los patrones se hacían la pregunta de cómo puedo yo hacer la deducción de ese gasto, dado que pues, el recibo de la luz, el recibo del internet no sale a mi nombre, sale a nombre del trabajador, pero lo cierto es que él solo paga una proporción total. Y ya que ahorita está de moda que la versión del 4.0, que por suerte ya lo pasaron al siguiente año, Sí. bueno, se combinaba un poquito más. A lo mejor me voy a un punto básico. El patrón, pues sin duda, no va a querer de alguna manera gastar sin la propia deducción, pero tampoco es justo que el trabajador viese incrementado por cantidades que no son salario, que le pueden gravar impuestos. Me voy al punto ideal, ¿no? Más allá de las muchas interpretaciones, la ley lo dice y así es. Y si en esa hay una imposibilidad real, pues no me lo deben exigir hacendariamente.
Pero entonces esto implica que los contratos que se hayan migrado, llamémoslo así, al teletrabajo, por conveniencia, por decisión, etcétera, deben modificarse. Pues sí, sí, o sea, no olvidemos, los contratos no son pétreos, esto es importante. En 2012 tuvimos una incorporación al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, donde por las condiciones de seguridad, muertes y casos muy fuertes, se estableció una adición a los contratos donde se precisara por parte del trabajador que en caso de fallecimiento o desaparición derivada de un hecho delincuencial, es decir, te agarraron y no aparece tu cuerpo, no sabemos qué pasó y todo eso, debes señalar en tus contratos quiénes son tus beneficiarios. Y esto ya estaba desde el 2012. Entonces, ¿qué es lo que debió haber sido? Que si tú empezaste a trabajar en el año 2000, llega el 2002 y tu contrato no estaba adecuado, bueno, desde mi punto de vista, lo que procedía a hacer era un nuevo contrato donde se reconociera la antigüedad y tus derechos ya adquiridos y a dar cumplimiento a la ley con esta adición. Pasa lo mismo en el teletrabajo. Si eventualmente vamos a hacer esta modalidad donde, derivado del impulso, la propia inercia de la pandemia, trabajar en casa por gusto, por ahorro, muchas empresas, no olvidemos, rentaban. Entonces, pues ya para qué rento. Sí, pues hizo más fácil. Te hace más corto, más pequeño, entonces hacemos estas adecuaciones. Y aquí el detalle viene siendo lo mismo. ¿Cómo podemos establecer esos diferenciales eventualmente, no? Entonces, no olvidemos, aquí hay un problema muy significativo. Las tarifas eléctricas, acuérdate que puede cambiar de un día para otro tu consumo a tarifa de alto consumo. Y de hecho la hora pico creo que no es como el tráfico. No. La tarifa DAC es delicada. Y pensamos en la Ciudad de México que hace rato yo venía hasta con un suéter y me preguntan que si no me andaba asando, pues un poquito, pero era para disimular la panza. Pero pensemos en estos calores que hay en el norte, en Monterrey simplemente, la situación ahorita en San Antonio, 45 grados, Estados Unidos en la frontera andamos igual, 40 grados. Entonces tienes que tener el aire acondicionado prendido y a eso súmale 8 horas o más de trabajo conectado a internet, más la propia computadora. Pues obviamente dices, oye, y la tarea de los niños y que tal vez tu cónyuge, tu pareja, también trabaja igual, pues obviamente tal vez habría que valorar cuáles son los puntos, ¿no? Aquí me surge una duda. A ver, tú dime, porque muchas veces cuando el consumo me parece es muy elevado, la propia hoy en día Comisión Federal de Electricidad, porque antes era competencia, ¿no?, con la luz y fuerza, y manda en el recibo, si no mal ubico, como que un aviso o una referencia de que, oiga, vaya a revisar su tarifa, porque al parecer como que no vaya a ser que sea un negocio, ¿no?, en lugar de una casa. Si en teletrabajo, y creo que esto no lo dice la ley laboral, pero ¿cómo se resolvería? Que a algún trabajador le llegase una de estas sellos en su recibo, etcétera, porque el consumo ya se está yendo muy alto, o que lo estuvieran pasando en automático a otra forma de cobro. ¿Qué debe hacer el patrón? Si el trabajador le dice, oye, está pasando esto, pasando el negocio, paga más, creo, ¿no? Yo creo, mira, ahí hay una serie de problemáticas, Carlos, que desafortunadamente como país estamos muy mal. La pandemia reforzó los problemas de las propias CFE y te quisiera preguntar, ¿tú, tus vecinos han tenido visitas de las personas de CFE revisando sus medidores? Déjame decirte que están trabajando sobre la idea de estimados. Los nuevos medidores, los trifásicos y todo eso, los de última generación, sí permiten que CFE pueda estar monitoreando en tiempo real tu consumo. Pero la verdad es que todo el mundo de monofásicos y bifásicos de los viejitos está sobre la idea de estimados. Entonces, si nos ponemos a un punto así de que le llega al trabajador oye, ¿sabes qué? Ya voy a pasar a la tarifa de alto consumo, a la tarifa DAC, pues ¿sabes qué? Recomendación, pues haz otro contrato con CFE para tratar de pasar el consumo específico. Y ese sí ya podría salir directamente el parte de la empresa. Ok, perfecto. Digo, y déjenme decirles, es sobre la base de realidades, ¿eh? O sea, es preocupante eso. El Internet no le veo tanto problema porque eventualmente hay formas de contratación específica.
Ya he visto últimamente unos nuevos aparatos de internet que no, unos modems que no necesitan conexión, son a través de celular. Prácticamente compras y conectas. Sin problema. Entonces, obviamente una compra masiva de la empresa, pero ahí habría que considerar otro punto. La ley te dice que el patrón lo proporcionará. No te está diciendo que lo adquiera. ¿Por qué no pensar en un arrendamiento de equipo de cómputo? Claro, es proveeduría solamente, ¿no? Exactamente. Directa o indirecta, pero que de alguna manera Y le bajas asuntos como el seguro. Otro punto que ahí podrías considerar es que estás trabajando con información muy sensible, información de la empresa. Entonces, desde un protocolo para combatir todo lo que tenemos, mucha gente agarró su computadora con un programa pirata y ahí está trabajando cosas de la empresa. Entonces, si lo estás rentando eventualmente, pues el antivirus es corporativo de la empresa, es parte de lo que te está dando, con licencias como deben ser. Entonces, yo le veo muchos puntos buenos al teletrabajo, no todo es tan malo, pero sí, definitivamente de que se va a gastar, se va a gastar. No hay más. No hay más. Bueno, vamos a pasar al segundo corte para que ustedes sigan disfrutando de la música que hoy nos acompaña. Vamos rápido a eso. Bueno, no tan rápido, disfrútenlo y regresamos ahorita en un momento. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal? Soy Carlos Burgoa, coordinador del libro Reforma Fiscal 2022, y el contenido de este libro me resulta bastante interesante porque es de tipo reflexivo. Ojo, no es un libro descriptivo que solamente se dedique pues un poco a precisar a más detalle lo que es la reforma fiscal. No,
Este libro maneja un análisis, en especial los capítulos que corresponden a Reciclo. Muchos de ellos señalan ejemplos, algunos cálculos de lo que corresponde ahora a esta dinámica y el nuevo régimen, cómo se debe considerar. Se manejan también algunos ejemplos de lo que en la práctica se da con todo lo que es la dinámica con autoridades fiscales y lo más interesante, se analiza en un contexto técnico. No es solamente especulativo, que eso puede siempre suceder, no. Es en un contexto técnico respecto de las experiencias que cada especialista, cada coautor nos puede dar sobre el tema. Y es ahí en donde se enriquece todavía aún más el texto. Insisto, no es un texto que parafrasee, no es un texto descriptivo, es un texto analítico y es un texto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, para que vean todo lo que corresponde al IVA, todo lo que corresponde a Reciclo, todo lo que corresponde a los cambios más importantes que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, la simulación de actos, que los menores de edad y ahora cuando pasen la mayoría de edad ya deben contar con un RFC. Todo eso tiene un efecto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, Burgoa Editores. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Muy bien, pues qué mejor que escuchar música así y con toda la tranquilidad de que mientras lo ven, lo escuchan, se relajan un poco. Había un dicho, ¿no?, que la música quieta a las bestias, y si nosotros nos ponemos así, creo que bien nos podemos sumar en una noble forma de entenderlo para este punto. Aquí me surge una duda, no sé tú cómo lo veas. Generalmente me ha tocado por la parte fiscal, donde la empresa busca no pagar, y creo que en todos lados busca no pagar, ¿verdad? Cuando la cultura pues llega a ser un poco más de responsabilidad. El contrato colectivo y el contrato individual. Se hace la empresa o se forma o como sea de un sindicato. Quiero pensar que ante un contrato colectivo pues ya no hay contratos individuales. No. Entonces, error cuando sale el individual y luego el colectivo, porque me conviene en aquí, pero por el efecto fiscal o seguridad social, lo que sea. Redondeando un poquito lo que habíamos platicado antes de pasar a otro punto, quiere decir que entonces al migrar o adoptar la forma de un teletrabajo, si esto se da bajo un contexto en donde exista un contrato colectivo, este es el que debe ser modificado. No jamás pensar en una situación de uno a uno si existe un sindicato, ¿es así? A ver, considerar esta modalidad de contratación dentro de un contrato colectivo podría ser, pero no es necesario, porque al fin y al cabo es una modalidad. Eventualmente, y ahí sí es donde podríamos entrar en una discusión, si bien la ley te señala que ante la existencia de los contratos colectivos no es necesario el contrato individual, yo difiero totalmente. Yo creo que debes de tener los dos elementos de acuerdo de voluntades perfectamente claros para que vayan en forma paralela. Y en ese sentido, el contrato colectivo establecerá en este caso la apertura de las modalidades que se puedan presentar, siendo que el caso específico para Hipólito Romero va a ser un teletrabajador. Entonces, Hipólito Romero tendrá reconocidos en el contrato colectivo una jornada de trabajo de 8 horas diurna, 7 horas y media la mixta, eventualmente la nocturna de 7 horas.
Y esto lo tendré reflejado ya en mi contrato individual de teletrabajador, donde yo estaré obligado a iniciar mi sesión de computadora a las 9 de la mañana. Por poner un ejemplo, estaré disfrutando también mi tiempo de reposo, obviamente, y adecuándome dentro de los horarios, de los márgenes establecidos del contrato colectivo, estará mi jornada de trabajo. Entonces, yo ahí sí difiero un poquito. Si existieran los dos, se tienen que hablar entre estos dos contratos, referencia de uno con otro y de este con aquel, ¿no? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, dentro del colectivo vamos a ver tabuladores de sueldo, vamos a ver condiciones más macro que no deben de estar desvinculadas de las individuales. Algo así como la Constitución y las leyes, es el contrato Los colectivo. convenios marco, los convenios específicos. Okay. Así es lo que yo creo. Si no se hablan entre ellos dos, podría haber un poco de hueco. Podría haber alguna simetría, aunque no olvidemos, en caso, la misma ley laboral te establece que en caso de controversia prevalecerá la interpretación más favorable del trabajador. Okay. Y eso obviamente debe estar tanto en el contrato colectivo, eventualmente, o si no estará reflejado en cualquier momento dentro del individual. Y el punto que yo creo que más a la gente le ha surgido como una duda, no sé si sea cambio, ¿no? Que creo que tenían tanto que ver con los transitorios o los últimos de ese decreto de reforma laboral. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo? Los accidentes principalmente, más allá de las enfermedades, dado que ya no se está en un lugar de trabajo y la persona que esté ahí, operador de telemarketing o lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo funciona ahora entonces o qué cadencia se le da a estos riesgos de trabajo, ¿no? Para hacer la propia calificación, bueno, incluso está llevado al IMSS, ¿no? Ya no se tiene la exposición a químicos, quizás a la enfermedad del que se sienta al lado, y así como muchas otras. Bueno, ya no hay traslado para empezar, no siquiera. Entonces, ¿hay alguna referencia que tú recomendarías pues, a las empresas, a los patrones, que en ese reajuste, si es que se escribe un nuevo contrato o se ajusta el anterior, también por ahí algo, el reglamento interior? Fíjate que ahí hay definitivamente una sequía con relación a la parte del cuidado de la salud de un teletrabajador. Está muy en el enfoque de la higiene postural, columna y todo eso, prevenir el túnel del carbo. Pero fíjate que es omisa con relación al cuidado de la vista. Con todo esto, estás más expuesto a la famosa luz azul de los equipos de cómputo. Y casualmente no hay parte específica que pudieses contemplar este detrimento que tuvieras en tu salud visual, ¿no? Ese es un punto donde yo creo que todavía se tendría que trabajar. Porque, al fin y al cabo, hay muchos aspectos que podrían ser y no ser y van a depender de muchos factores. Antes en tu trabajo regular de asistencia, dejabas prendida la computadora, te parabas por el café, muchas veces te apartabas de la computadora para ir a comer, eventualmente tenías una reunión y te ibas a una sala de juntas. Entonces no necesariamente estabas todo el tiempo en frente de un monitor como lo está pasando actualmente. Tus reuniones de Zoom muchas veces son una tras otra, tras otra. Mucha gente come en la computadora, por sacar trabajo, que esas mismas juntas provocó un retraso, le redujo algunos puntos. Y vamos, todas estas radiaciones ionizantes podrían ser, no sé, detonantes de cáncer en algún momento dado. No lo sé. La ciencia no, hasta donde yo tengo el dato, no es concluyente en pero al fin y al cabo no todos los organismos reaccionamos igual. Ok. Fíjate que esto que comentas me resulta muy interesante por un mito que no sé si sea cierto o no. Por cierto, hablando de mitos, próximamente tendremos en Burgó Editores un libro hablando de mitos y el maestro Hipólito nos hará favor de desarrollar uno relacionado mucho con todos los temas que ahorita estamos tocando. Regreso con este mito. Bueno, no es jurídico, sino es de la práctica normal. Se dice que cuando las personas viven cerca de lo que son estas torres que llevan los cableados de luz, tienden, no es que sea genérico, de ahí el mito, a perder el cabello. Entonces, lo llevo muy al extremo, ¿no? Si estas personas, por todo lo que es la energía que se irradia, etcétera, pudiera ser determinante para alguien que está en teletrabajo o que no lo está en teletrabajo. Entonces, todas estas condiciones se recomendarían también tener como referencia
en dónde está ubicado el trabajador ahora en su teletrabajo, para que a futuro, porque me queda claro que esto es a futuro, no en corto, cómo trascendería. Fíjate que ahí hay un punto muy interesante. No olvidemos que la parte de la seguridad y higiene del trabajo se ve a través de una comisión mixta. Ok, excelente. Nos falta la comisión. Pues falta que la comisión se meta a tu casa como teletrabajador para ver esas condiciones. Okay. O sea, no es unilateral que se determine ni basta con que se escriba. ¿No? Y como te comentaba, al fin y al cabo, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Actualmente ya todo mundo trae el celular en el bolsillo, ¿no? Ya esos de cintura ya prácticamente no los tienen. Ya lo ven mal, ¿no? ¿Qué efectos tendría eventualmente? Está cerca, tanto de hombres como mujeres, de tus partes reproductivas. Tienes todo el tiempo, o sea, nos están bombardeando cargas de energía de alguna manera. O sea, comentabas de estas torres de electricidad, ¿no? ¿Cuántas torres de celulares hay en todo? O sea, la verdad es que nos cruzan, ¿eh? Entonces, creo que todavía estamos muy, en una etapa muy temprana para decir qué tantas afectaciones a la salud podrían darse, ¿no? ¿Podrían darse? Sí, no lo sabemos. Pero eventualmente, si se descubre y se actualiza la tabla de enfermedades publicada por la propia Secretaría del Trabajo, y con el sistema de la comisión, que antes era la COCONASH y todo eso, establecen que científicamente hay evidencia de que hay algo ahí, pues eventualmente podría ser un detonante, ¿no? Lo que es la medicina del trabajo se está modificando. Entonces, esperamos algunos cambios. Vienen cambios al reglamento de inspección, ya pasó la parte de COFEMER. Entonces, cuando los inspectores de trabajo, al hablar de condiciones de trabajo en materia de los teletrabajadores, pues van a ver, oye, comisión mixta, ¿ya hiciste recorridos con todos tus teletrabajadores? ¿Sabrán qué condiciones está trabajando? Esa es una. Y dos, ¿no las has hecho? Pues multa, ¿no? Ok. Y todo eso es bien importante, porque de ahí radica lo que, pues, en pago de impuestos se consideraría una indemnización, o vamos, es el cumplimiento propio con seguridad social. Exacto. Pues ahora sí que creo que con esto que voy a platicar a lo mejor podemos redondearlo bien. Me imagino la idea de alguien que en oficina va caminando por los pasillos y el motivo que tú quieras, café en el suelo, lo que sea, cualquier humedad, piso recién trapeado, se resbala. Sufre desde luego una lesión que al momento de acudir al Seguro Social pues le puede determinar una incapacidad o cualquier otro que pensemos de incapacidad por motivos de una operación o lo que sea, ¿no? Sin embargo, dado que esta persona desea pues no atasarse o quizás por condescendencia del patrón le dice, mira, te llevo la computadora a casa, tú desarrollalo, no te presiones, ese es home office. Pero si yo ya le determino, sabes que el teletrabajo es que ahora, más allá de incapacidades o lo que sea, y el gusto de avanzar o quedarte en ocupación de algo, yo te determino en un horario, ese ya es el teletrabajo. Fundemos un problema que es real. Te dio COVID. Te vas a tu casa a trabajar, pero sigues trabajando. Ya. En lo que se terminó si el COVID era enfermedad de trabajo, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, Carlos, aquí lo importante es, el legislador creo que fue lo suficientemente maduro para considerar una nueva figura que estaba arrasando antes de pandemia. Algo que va con relación a los tiempos modernos, telemática. La pandemia aceleró esto. Y vamos a la parte de creatividad negativa. O sea, si le damos oportunidad a nuestras contrapartes, trabajadores, patrones, sindicatos, puede darse una situación de abuso real. La verdad es que debemos considerar aspectos tan elementales como el derecho a la desconexión, que pareciera que algo tan sencillo como jornadas de trabajo no existen cuando eres teletrabajador. Parece que siempre hay una hora de entrada, pero nunca de salida. Siempre estás atrasado. Y el derecho a la desconexión es un derecho humano fundamental. Ya no quiero hablar si es de séptima, octava o novena generación. Simplemente el derecho a poder descansar. Entonces, si eso tenemos fallas, imaginemos otros puntos, ¿no? Caray. Pero bueno, es algo muy interesante. Yo creo que no se tiene que dejar a la ligera, sino tener contextualmente, porque tampoco hay unívoco. No hay de machote contratos, creo que cada uno se tiene que adaptar, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí.
Perfecto, y pues te agradezco mucho. No, Carlos. Como todo buen desarrollo, pues llegamos al final, pero no sin antes agradecer a nuestro invitado. Otra vez, muchas gracias. Y pues esperemos pronto nos volvamos a ver por aquí. Pues ojalá, claro que sí, Carlos. Ahora sí que ha estado también en la parte que yo apoyo y me apoyo con IMEFI. Y sigan viendo aquí, IMEFI, hay cosas interesantes, cada vez se crea algo nuevo. Y hay un programa muy bueno que creo que se da los jueves, ¿cómo se llama? Mundo Laboral MX, excelente, a las 10 de la mañana, ahí nos vemos. Perfecto, entonces ya saben, en el Mundo Laboral o en Impuestos en FA o cualquiera de los que ustedes quieran ver, más que contentos de poder participar y llevarles toda la información. Y bueno, pues por nuestra parte agradecerles una semana más que estén con nosotros, esperando lo hayan disfrutado y sin duda, como siempre, pues agradecer a todo el equipo de producción que hace posible esto, a Luis Valiente, a Adriana López, Fernanda López, todo el equipo que verdaderamente pues hace lo posible y hasta lo imposible porque salgamos. Uno nada más pone la cara, pero ellos son los que verdaderamente hacen lo debido, desde luego liderados por Jessica Rueda. Y bueno, pues aquí nos vemos para seguir hablando de impuestos en FA y nos vemos a la que sigue.